una modificación integral. Cada vez que le damos un aumento a alguien para que gane más, en realidad va a estar ganando menos. Debemos tomar conciencia de esto para tener una economía saneada, para que la gente pueda invertir y trabajar y para que nadie pague impuesto a las ganancias cuando en realidad es cada vez más pobre. La cita es de la diputada Figueroa Casas en el debate del 10 del 12, en el debate que se dio por a partir de la quinta guardia. Quiere decir que acá hay un concepto, y me gustaría realzar otro, que dice: ahora bien, este es un debate sobre la cuarta categoría del impuesto a las ganancias que va mucho más allá de un tratamiento sectorial, ya que siempre hay una justificación para hacerlo. En realidad la situación es más que 1 millón de contribuyentes, personas en relación de dependencia que aportan el impuesto a las ganancias. La verdad que esta situación desalienta la posibilidad de que los trabajadores intenten generar ingresos complementarios. Además, producto de la inflación, los acuerdos salariales provocan que normalmente se supere el umbral de los 330.000 pesos. Así se genera una situación por la que muchos trabajadores pasan a convertirse en contribuyentes de este impuesto. Esto ocasiona una gran injusticia y fundamentalmente fomenta la informalidad de las relaciones laborales. ¿Cuáles son las dos causas más importantes que llevan a esta situación? Por un lado, la falta de actualización del mínimo no imponible del impuesto a la ganancia y las cargas familiares. En este sentido, hay varios proyectos presentados por distintos diputados, uno reciente impulsado por el sector gremial a través del diputado Palazzo y otros diputados que apuntan a actualizar deducciones. Otro problema es la actualización de las escalas del impuesto. Hay un atraso importante en la actualización de las escalas, razón por la cual, al estar achatadas las escalas y no tener la actualización correspondiente, la alícuota es cada vez mayor y la mayoría terminamos pagando el 35%. Pero en realidad no atacamos el fondo del problema, que consiste en actualizar correctamente los mínimos no imponibles y las escalas para el impuesto a las ganancias. Todos decimos que el salario no es ganancia. Sin embargo, a medida que van pasando los años, independientemente de los gobiernos que estén conduciendo el país, siempre se registra un atraso que provoca que los contribuyentes de cuarta categoría tengan que pagar cada vez más. Señor presidente, estoy convencido que tendremos una Argentina mejor si proponemos una reforma integral del sistema tributario donde la carga tributaria que soportan los argentinos sea menor y más equitativa. Lo dijo el diputado Romero, por quien tengo un profundo respeto, también de Juntos por el Cambio. Bueno, hecha esta aclaración, que me parece importante para ver cómo vamos cambiando el discurso. Tengo la particularidad en mi función también de dirigente sindical, de tener la autoridad moral para hablar de esto, porque con todos los gobiernos me he peleado por esto y cuando he tenido que hacer movilización y medida de fuerza, se la he hecho absolutamente a todos los gobiernos. Y en este sentido, quiero agradecer que los funcionarios darán las explicaciones, pero no caigamos en el discurso de decir que si tenemos más tiempo para discutir, podemos avanzar, porque ustedes ya fijaron una posición pública que van a votar en contra. Entonces, si van a votar en contra, demos todas las explicaciones que tengamos que dar, pero ya hay una posición tomada a partir de un preconcepto que tienen. Entonces, agradezco que estén los funcionarios, me parece que hay que seguir avanzando y rápidamente. Nos dicen que no se puede trabajar disociado de un régimen general de impuestos y no podemos abordar en particular algo, porque si no generaríamos un desequilibrio en la base tributaria o en la matriz tributaria de un país. Sin embargo, ustedes han presentado 39 proyectos para reformular el impuesto a las ganancias. Entonces sería medio como incoherente pedir que por un lado planteen que no se puede discutir esto si no hay una matriz general de discusión de impuestos y por otro lado hayan presentado durante el 2022 39 proyectos. Eso es lo que han presentado ustedes. 39 proyectos pidiendo exenciones. Reconozco que algunos de esos proyectos plantean el tema del monotributo, que siempre lo ha planteado tanto el diputado Cacase como el diputado Tetaz. Otros que piden exenciones por el lugar de la provincia de donde vienen. Otros que piden rebaja impositiva agregados en el artículo 80, en el 82, en el 26X. Es decir, hay otros que piden que paguen el Poder Judicial. Es decir, son varios. Pero quiere decir que entonces sí podemos discutir o no podemos discutir si no hay un plan integral. Porque pareciera ser que durante el 2022, cuando elevaban todos los días un proyecto, se podía discutir. Y permítanme, quizá parta de mi ignorancia y falta de tiempo, pero no he visto en la plataforma electoral de Juntos por el Cambio ese proyecto integral de impuestos. Solo he visto nada más que
la exención de impuestos, la quita de impuestos a las retenciones, que significa 3.7 veces más en materia de recaudación de lo que significa eliminar la cuarta categoría. Entonces cuidamos los recursos del Estado cuando se trata de los trabajadores, pero pareciera ser que cuando vamos a eliminar 3.7 veces la recaudación, y encima los trabajadores, ahí no le cuidamos los recursos del Estado. Bueno, retomando un poco la historia, usted sabe, mi querido colega, que le tengo un profundo respeto intelectual. Cuando usted hacía el tema de la historia del impuesto, es cierto que se inicia durante Uriburu y es cierto que Perón lo establece, pero Perón lo establece precisamente para que no evadan ganancias, porque abarca un sector. Después viene un derrotero en la historia, con Machiné incluido en su tablita, que fue incorporando cada vez más trabajadores a este impuesto, llegando a duplicarlo con el autor de la saga de "En mi gobierno nadie pagará ganancias" y terminamos 2.400.000 pagando ganancias. Entonces, que hoy estemos acá sentados discutiendo la posibilidad de que los trabajadores dejen de pagar ganancias, me parece bárbaro, me parece bien, es una lucha que el movimiento obrero se la ha dado dentro de todas sus luchas. Respecto a la progresividad del impuesto, que se ha hablado en esta sala hoy y que se viene hablando, ayer pude participar, aprovecho para felicitarlo al diputado Tetaz, que hizo un seminario sobre cuestiones tributarias, estuvimos juntos ahí. Puedo no coincidir con mucho de lo que se dijo, pero me parece que está bien que nos instruyamos. Respecto a la progresividad del impuesto y respecto a que se hizo referencia a que los trabajadores que más ganan tienen que aportar más impuestos. De hecho, esa progresividad y ese aporte mayor se da cuando hacemos aporte a la seguridad social, porque en función del salario pagamos más que el resto de los trabajadores que pagan menos. Entonces ya hay un principio. Y si vamos a tener el principio de la progresividad de los impuestos, la verdad que me resulta francamente contradictorio o inentendible por qué no acompañaron el voto cuando se trató el aporte solidario a las grandes fortunas, porque eso sí que era progresivo en Argentina. Quisiera hacer alguna referencia con respecto al proyecto. El proyecto central es que levanta el mínimo no imponible, lo pone, le da una determinación, que son 15 salarios mínimos vital y móvil. No dependemos más de la lapicera de nadie que nos actualice. Hay una determinación de cómo se saca y son 15 salarios mínimos vital y móvil. Y fechas, tiene 2 actualizaciones anuales. Y además tiene una escala, porque no se elimina el impuesto a los altos ingresos. Y tiene una escala progresiva que va del 27 al 35 según la cantidad de salarios mínimos que se exceda después de los 15 salarios o los 180 anuales. Y esa progresividad que se da también, a mí me parece perfecta porque toma por primera vez algo que correctamente dijo la diputada Figueroa Casas, que es la relación entre el exceptuado de pagar y el mínimo no imponible. Porque por primera vez no hay un número para el exceptuado de pagar y otro número para el mínimo no imponible, sino que el mínimo no imponible es la suma de los 180 salarios mínimos vitales y móviles. Entonces lo que se paga es el diferencial sobre eso y sobre lo que cobra el trabajador. Quiere decir que hay 800.000 trabajadores que dejan de pagar ganancias y los 90.000 que quedan pagando pagan infinitamente menos de lo que venían pagando. Y esto se tiene que ver con la progresividad, porque terminan pagando menos y terminan contribuyendo cuando ese dinero circule, como dijo mi compañero Daer, el compañero de la CTA, la compañera Sonia, que también habló, termina en el circuito productivo y es un círculo virtuoso, porque lo que se pierde por un lado se incorpora por recaudación de otros impuestos, hasta provinciales inclusive. Entonces, no es que es una desgravación y una caída abrupta, no, sigue habiendo un impuesto a los altos ingresos, hay un recupero, y si tenemos que discutir respecto a algunas cuestiones de cómo cubrir esa posible deficiencia que pueda tener el fisco argentino. ¿Y por qué no discutimos sobre bienes personales y la exención de inmuebles rurales que nadie pagó o dejaron de pagar por una resolución hace en el periodo actual de este gobierno? ¿Por qué no discutimos eso para cubrirlo en lugar de seguir echando mano al bolsillo de los trabajadores? Y además hay que buscar equidad. Ustedes saben que a veces cuando se trata de trabajadores el Fondo Monetario Internacional es muy duro. Hay que ajustar jubilación, hay que ajustar el empleo público. Pero ustedes saben
que los funcionarios del Fondo Monetario Internacional en la Argentina no pagan impuestos a las ganancias? No pagan. Hay una ley que no pagan. No pagan. Entonces, los trabajadores de este país pagamos y quienes vienen, trabajan acá y pertenecen al Fondo Monetario Internacional no pagan. Está bien, hay un convenio, son organismos, pero si nosotros, como legisladores y funcionarios públicos, decimos nos incluimos o nos excluimos de la norma porque tenemos que dar el ejemplo que la sociedad tiene que pagar impuestos, deberían como mínimo esos funcionarios que nos dicen a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, deberían incluirse dentro de pagar impuestos. Mire, por otro lado, es tan importante que se discuta esto, porque por un lado puede hacerse un análisis de la cuestión fiscal, pero hay algo que yo resalto y que sistemáticamente lo escucho y que es preocupación de todos los argentinos, y es el tema de los precios, es cierto. Y a veces la paritaria en aquellos sectores que tienen ingresos de sus trabajadores grabados por el impuesto a la ganancia termina distorsionada y los servicios terminan costando más caro porque terminamos discutiendo en la inclusión de nuestra discusión de negociación colectiva algún tipo de bono que compense el impuesto a la ganancia que termina pagando la empresa que no lo pagan porque se lo recargan en alguna comisión en un banco, en algún precio en algún producto que fabriquen. Entonces, esto viene a poner al marco de la negociación colectiva en el estadio que tiene que estar, que es discutir una negociación sin alteraciones de un tema fiscal y solamente limitarse a discutir el nivel de actividad, el nivel de rentabilidad de las empresas y el nivel de inflación, que son los tres que se entran en una negociación. Quiere decir que también desde ese punto de vista. Y por último, ayer, en el seminario que estuvimos junto con la diputada ahí, escuchábamos a los propios contadores, que es decir, que les llega una declaración jurada de ganancia y se asustan, tienen ganas de que se vayan a otro lugar. Bueno, al límite que habíamos llegado, planteando la cantidad de cuestiones que se plantearon, de ítems que se fueron agregando al 26X o al 82 de la ley de ganancia, hay un momento en que ya no necesitamos ni contador ni ingeniero de la NASA, necesita un trabajador para que haga una declaración jurada. Esto simplifica además la posibilidad de liquidación. Es muy claro, hasta 1.770.000 hoy, que son 15 salarios mínimos vital y móvil, nadie paga. Y de ahí es claro que hay una escala que paga sobre el excedente la diferencia. Facilita a las empresas el engorroso trabajo de las deducciones y a los trabajadores el engorroso trabajo de las deducciones. Por eso creo que es absolutamente imprescindible, no solo desde lo económico, del funcionamiento de la economía, que este tema pueda tener un tratamiento rápido. Pero quisiera finalizar diciendo que durante muchísimo tiempo los trabajadores reclamamos esta situación. Como dijo el compañero Daer, hasta daban asueto en el gobierno de la ciudad para que pudiéramos manifestarnos a favor de la derogación del impuesto a las ganancias. Pareciera ser, cuando escucho a veces al expresidente en esos programas los que ha cambiado su concepto. Pero además quiero decirlo muy claramente, el proyecto no tiene un sesgo electoral como puedan plantearlo. Sería electoral si solamente el ministro sacara un decreto por los 3 meses que quedan para la finalización del mandato y lo único que hubiera por delante sería un proceso electoral. El ministro ha elevado un proyecto para que quede en el tiempo y resuelva el problema que tienen los trabajadores que pagan impuestos a la ganancia. Y a diferencia del espacio que se opone a que se apruebe este principio, el ministro sí ha trabajado en esto. Cuando fue legislador en esta casa, impulsó una modificación de la ley de ganancias que permitió que retornáramos a los niveles pre-macrismo de aquellos que pagaban ganancias. Y se salió de esa cuarta categoría al 1.200.000 personas que pagaron ganancias a partir del gobierno de Mauricio Macri. Quiero hacer, aprovecho las cámaras, una aclaración, porque pareciera que empezamos a pagar más ganancias porque ganábamos más sueldos con Macri. Cayó el 20% el ingreso de los trabajadores, o sea, ganábamos menos y pagábamos más. No es que nosotros crecimos en el salario, por eso pagábamos más. Y la segunda acción que el ministro de Economía ha tenido, que ha sido como integrante del Poder Ejecutivo,
porque en sucesivos acuerdos que los mencionó la ministra de Trabajo y con intervención de la Secretaría de Ingresos Públicos, de la licenciada Balestrini y de Carlos Castañeto en la FIP, lo que era un globo que se deducía un solo ítem de la ganancia no imponible, se empezó a desglosar en distintos ítems y pudimos desglosar más. Es decir, su primera acción como legislador fue disminuir la cantidad de gente que podía pagar ganancias. Y su segunda acción como ministro fue que pagáramos menos de lo que estábamos pagando. Así que no es ni electoralista, porque no es un decreto, es una ley para que perdure en el tiempo, y el ministro tiene toda la autoridad moral para elevarlo, porque siempre ha trabajado en consecuencia y en esa línea, muy distinto del autor de la saga "En mi gobierno nadie pagará ganancia" y después 1.200.000 argentinos más pagamos ganancias. Nada más, presidente.